Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. De que se instale formalmente la Junta Directiva del Congreso Nacional, en propiedad presidida por el diputado Tomás Zambrano y con la participación de las bancadas mayoritarias del Partido Nacional y el Partido Liberal, así como partidos minoritarios. Legisladores de ambos sectores anunciaron una agenda de reformas legales y cambios estructurales que buscarán impulsar en el periodo legislativo 2026-2030. La Junta Directiva Provisional electa el 21 de enero con amplios apoyos tiene como presidente a Tomás Zambrano, quien detalló ante la prensa los principales acuerdos alcanzados con los liberales y otros partidos minoritarios presentes en la sesión preparatoria del legislativo. Entre los temas que los legisladores pactaron priorizar destacan: reforma a la ley electoral, coincidiendo en la necesidad de corregir debilidades evidentes durante el reciente proceso electoral, incluyendo la posibilidad de una segunda vuelta y sanciones para miembros de órganos electorales que se ausenten sin justificación. Modificación a la ley orgánica del Congreso Nacional, limitando atribuciones que según ellos permitieron abusos de poder en la administración legislativa anterior y para clarificar la figura de los diputados suplentes y sus atribuciones. Eliminación del fondo departamental. Los diputados acordaron eliminar este mecanismo argumentando que generó señalamientos judiciales contra legisladores en el pasado y que este recurso no debe de volver a manejarse como fondos discrecionales por congresistas. La creación de la ley de empleo por hora y parcial. Otra de las propuestas que ambas bancadas impulsarán es la reintroducción de la figura del empleo por hora o parcial como modalidad laboral. Estas iniciativas forman parte del llamado Acuerdo por Honduras, que según los legisladores será una prioridad legislativa durante los primeros meses de la nueva legislatura. Este viernes 23 se espera que se elija la directiva en propiedad que dirigirá formalmente las sesiones ordinarias. Además, el domingo próximo arranca la primera legislatura, momento en el que también tomarán posesión los alcaldes electos de las 298 corporaciones municipales tras las elecciones de noviembre del 2025. El legislativo se organiza en un contexto de transición política en Honduras, donde el presidente electo Narria Fura toma posesión el próximo martes, tras haber sido declarado ganador de las elecciones generales por el Consejo Nacional Electoral en diciembre pasado. El reconocimiento internacional de su elección es un elemento que podría brindar estabilidad al gobierno entrante. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy se instala el Congreso Nacional de la República, el 23 de enero, y vamos a abordar el Congreso y lo que le viene al país, lo que le espera, como me decía aquí el maestro Filadelfo. Bien,
Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Licenciado Filadelfo Martínez, bienvenido. Buen día, Raúl, buen día, estimados amigos, buen día a todo el auditorio de la entrevista. Un placer estar aquí con ustedes. El ex embajador de Honduras en Cuba está con nosotros. Me alegra verlo, don Andrés Pavón. Muy buenos días, estimado Raúl, Chepito, Omar. Aquí vamos a compartir de manera amigable. Me gustó algo que dijo don Omar. Lo voy a dejar en privado. Bienvenido, También, Omar dígalo. García. ¿Cómo fue que dijo? Que estamos reunidos aquí en la izquierda ilustrada. Eso está bueno. Muchas gracias. Dios y patria para todos. Es un gusto saludar y gracias por la invitación y compartir este tiempo, ¿verdad? Como estas cosas quedan para el internet, van a pasar muchos años y va a ser este momento. Esperamos que lo que vamos a hablarle a nuestra nación, a su público directo, y yo quiero expresar acá mi agradecimiento, estimado Raúl. Su casa de radio, televisión y estaciones de internet como es Canal 11. Quiero agradecer porque he sentido mucho apoyo siempre hacia mi persona, desinteresado, más que de poder servir, y quiero decirle que siento un profundo agradecimiento por tomar en cuenta mis opiniones. Se lo agradezco personalmente. Sí, creo que las personas como usted que opinan con libertad merecen que la gente los escuche. Sí. Eso sin ninguna duda. Gracias. Bueno, el bipartidismo se apoderó del Congreso. El otro día aquí donde estaba don Omar traje a Godofredo, que por cierto hizo muy buena campaña y la gente la compró. Esa campaña de Godofredo, que había sido militante del Partido Nacional de Honduras. Y yo ahí mismo conté que cuando estaba en HRN, adelante Godofredo, que habla por el Partido Nacional de Honduras, decía yo. Ahora el hombre pues se pasó a la democracia cristiana, hizo buena campaña, la gente compró esa campaña y salió. Sí, eso es y cierto. salió Godofredo. Así es la política y así es la población. Pues el Partido Nacional se queda con Congreso, se queda con la presidencia y tiene control casi absoluto en ese Congreso Nacional de la República. Hicieron acuerdo con los liberales que van a cogobernar el Congreso, no así el Estado, porque le dan muy poco a los liberales. Creo que los liberales o no negociaron bien, pero no son puestos relevantes. Apúntenlo lo que va a tener el Partido Liberal en el Poder Ejecutivo. Bien. Licenciado Martínez, ¿qué piensa de se instala hoy el Congreso con Tomás Zambrano de presidente y con el Partido Nacional en el poder del país? Estoy tratando de ver la realidad y me cuesta, debo confesarlo. Quizás es porque los anteojos tengo que cambiarlos, pero el entorno, el ambiente hoy es de fiesta. Y el discurso que acapara la atención, bueno, hoy tenemos un Congreso distinto, entre comillas, civilizado. En base al diálogo hemos integrado la directiva. Y entonces ahí es donde porque eso es lo que ocurrió antes de estos 4 años que estuvieron bajo la gestión del Partido Libertad y Refundación. Pero en el pasado, los diputados se reunían, se ponían de acuerdo y siempre en estos días había atención, quién integra la directiva provisional, quién va a integrar acá. Pero finalmente había un reparto de la cosa pública, hubo una cogestión, yo diría, coordinada entre los dos partidos tradicionales y hemos vuelto a esto, es decir, y entonces... Y aquí viene, digamos, el discurso, ¿verdad? Debemos declararnos felices, debemos sentirnos contentos porque hemos vuelto al pasado, en ese sentido. Y el pasado es el pasado en que el tradicionalismo le falló al país. De hecho, si tenemos una crisis ahora es porque el Partido Nacional y el Partido Liberal no hicieron bien las cosas desde 1980 para acá, hablando de este periodo democrático. Pero sin duda yo debo reconocer, y ahí viene mi confusión, es que
prefiero esta normalidad, ¿verdad? Prefiero esta normalidad al conflicto circense, ¿verdad? Que tuvimos que hemos tenido hasta hace unos pocos días. Sin duda no me gusta que un presidente del Congreso se imponga a patadas y mordidas, no me gusta, ¿verdad? No me gusta que alguien que ostenta el cargo de presidente del Congreso crea que está por encima de la ley, ¿verdad? Yo creo que esas cosas sí uno tiene que decir, ok, vamos a ver, pero y en ese sentido yo esperaría que tengamos un Congreso en el que se ha dicho hasta ahora, ¿verdad?, una oposición constructiva. Y a mí no me sorprende que haya negociaciones. Yo creo que es lo normal en un Congreso que haya negociaciones. Unas que las vemos en la televisión y otras que no las vemos. No me sorprende ninguna de las dos. Así es la política, finalmente, ¿verdad? Y creo que el gran tema aquí es, se ha aprobado una agenda que debo reconocer que me gusta, una agenda para trabajar de manera que es urgente, reformas electorales para evitar todo este... Es interesante porque las reformas van a servir sobre todo a los partidos. Todos estamos de acuerdo en que fue un proceso electoral muy controversial, muy conflictivo, donde se intentó, y fíjense que en un proceso electoral que todos cuestionamos, queremos que los resultados sean impecables. Todos estamos reclamando que se respete de algo que está mal hecho, no puede salir algo perfecto, perdonen. Entonces yo sí creo que aquí lo que toca es la madurez y aceptar el resultado, porque definitivamente, aunque el resultado entre Partido Nacional y Partido Liberal es ajustado, pero hay cosas bien evidentes, ¿verdad? Y es la derrota del partido de gobierno, es decir, una apuesta del electorado hondureño por este esquema bipartidista. Y por eso es que empecé diciendo, el bipartidismo tiene el gran desafío de no seguir haciendo lo que hizo desde 1980 hasta hace unos pocos años, ¿verdad? Apostar por hundir este país en la pobreza, por debilitar la institucionalidad política hondureña. No se debilitó en los últimos 4 años. Probablemente se aceleró ese debilitamiento, pero ya venía debilitándose. Y esa es responsabilidad de los dos partidos que ahora tienen el control del Congreso Nacional. Y debemos exigirles a ellos que realmente hay un cambio de fondo en el país. Andrés. Sí, yo pienso que el voto que le da el triunfo a Godofredo es el voto duro de la democracia cristiana. Siempre ha tenido aquí en Francisco Morazán un diputado. La campaña de Godofredo, si fue exitosa, debió de haberle dado otro diputado a la democracia cristiana. Bueno, de hecho el Pino tiene 2. Tiene uno en Francisco Morazán y tiene otro en Cortés. De sí fue visible, pero como que no logró atrapar el voto para que la democracia pudiera crecer con otro diputado más en el Congreso. Probablemente había un rechazo a la forma en que el diputado que tenía la democracia cristiana en el Congreso se había comportado. Y eso también ayudó a que Godofredo saliera. Pero esa campaña de ver a Godofredo hasta en la sopa, en el mercado, ¿cómo se llama este mercado? Sao Paulo, fue muy buena, ¿no? Pero ahí vuelvo, es el voto duro de la democracia cristiana que logra que Godofredo se constituya en diputado del Congreso Nacional, porque no creció en volumen. Luego tenemos los votos duros, pienso, Libre, un partido de izquierda que logra, y vamos a decir izquierda, ¿no?, con algunas dudas, pero logra llegar a tener cerca de 700,000 votos. Y esos cerca de 700,000 votos es un volumen interesante. Si ellos logran hacer una autocrítica y hacer una evaluación profunda de cuáles fueron sus errores que cometieron durante su gobierno, porque cuáles fueron sus debilidades, qué hizo que el pueblo lo rechazara, porque cuando estamos hablando de menos de 19%, ese es
Decía alguien por acá en el sur de Francisco Morazán, fue una marimbiada, ¿no? Yo creo que por allá viene un poco el tema de la marimba, pero la marimbiada tiene que ver con una buena, un buen rechazo que tuvo la población. Ahora, me parece que este Congreso Nacional va a tener, va a ser interesante, porque la presencia de Jorge Cáliz, en la medida que los nacionalistas le cumplan estas demandas que le ha presentado, en esa medida ese éxito pudiera llegar a inducir a algunos otros de Libre que empiezan a migrar hacia el Partido Liberal, buscando de alguna forma algunos beneficios que quizás no los van a lograr tener si se quedan como una bancada únicamente inactiva, poco proactiva, poco legislativa, y más bien una bancada que genere muestras de rechazo a la estrategia que tiene actualmente, a la estrategia legislativa que debe de conducir Tomás Zambrano. Entonces, por ahí me parece que vamos a tener en el hemiciclo una actividad bastante interesante, quizás un poco vinculada a algunas actividades del Ejecutivo, y en esa medida el control que el Ejecutivo pueda tener sobre algunos de los diputados del mismo Libre, en esa medida van a ir consolidando quizás la posibilidad de tener un pleno, que es la autoridad máxima del Congreso Nacional, que pueda decidir. Porque ahora mismo hay un debate si el presidente del Congreso o el presidente de la Junta Directiva del Congreso, ya que la máxima autoridad es el pleno. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese escenario. Sí, ¿y para usted, don Omar? Sí, escuchando, sí, son los elementos que debemos de estar considerando al interno, pero también estaba pensando a nivel externo. Ayer se confirmó que Estados Unidos ya no es miembro de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eso es un golpe fuerte para cualquier estrategia de salud, de cualquier gobierno, de cualquier estado. Dentro de lo que sucedió, y también esta presentación sustitutiva de la ONU, como es el Consejo de Paz, donde el señor Trump será presidente, entiendo, mucho tiempo, presidente de presidentes. Entonces me pongo a analizar cuál es la calidad y cuál es la capacidad que tendremos en un Congreso Nacional para poder tener personas que puedan defender la realidad y el futuro de Honduras, porque aquí no estamos jugando bastante, jugamos el futuro de Honduras. Si yo voy a tener partidos que deciden, pues no vamos a apoyar, no vamos a hacer nada, yo digo, despierten, hombre, despierten, ustedes están dormidos. Esto no nos va a ayudar. Y lo único que nos vuelve es débiles, ¿verdad? El Estado de Honduras necesita un gobierno fuerte en el Ejecutivo y un Congreso Nacional fuerte. Obviamente necesitamos alcaldes fuertes también, ¿verdad? Para empezar, como gobierno central, en el sentido de esa concentración de toma de decisiones. Y mis expectativas, pues son varias, ¿verdad? Pienso de que si en estos 100 días no se hace la reforma al reglamento interno del Congreso Nacional, si no nos dan las reformas electorales, que eran las que yo, como candidato del PINUS Socialdemócrata, queríamos implementar, ¿verdad? Lamentablemente la gente no votó por nosotros, ellos quieren otra cosa, yo respeto mucho eso, pero estamos ante un escenario en el cual este gobierno tendrá en la parte económica 3 decisiones fuertes. Una de ellas es quitar el subsidio al combustible y todos lo vamos a sentir en el bolsillo. Otra presión que va a tener es quitar el subsidio a la electricidad y todos, nadie se va a escapar, lo vamos a sentir en el bolsillo.
Y hay una tercera que está pululando ahí, que me preocupa, y es la dolarización de la economía, y todos la vamos a pasar muy mal, muy mal. Entonces aquí se requiere de gente pensante, pues, gente que vaya más allá de lo que hemos estado viendo. Sí, yo sé, el anterior gobierno cometió en la suma aciertos y desaciertos, y por eso estamos como estamos. Pero eso no quiere decir que no se tengan que corregir las cosas, ¿no? Necesitamos poder definir que sí, hay una segunda vuelta, pero necesitamos definir la reelección de diputados y alcaldes. Aquí hay diputados que llevan 5, son 20 años. Y yo tomo las palabras acá de don Filadelfo. 20 años que ellos pudieron haber votado en contra y a favor, y por eso tenemos la Honduras que tenemos, pues. O sea, a mí me daría más bien pena decir que he estado en 5 congresos, porque es lo que hay ahorita. Pues siempre usted lo sabe, mi dicho, el que está feliz con esto, que salga a la calle, hombre, y mire para la izquierda y mire para la derecha, si le gusta lo que está ahí viendo, pues siga votando por eso. Pero nos comimos, y felicidades a todos, nos comimos un cuarto de siglo, los que me están viendo, 25 años, nos comimos, y esto es lo que tenemos. Vamos al segundo cuarto de siglo, para llegar a la mitad de siglo, y todavía hay unos arrastres, ¿verdad? Las reformas electorales, tenemos que entrar a los distritos electorales, tenemos que entrar al voto electrónico. Miren, Perú ahorita va a elecciones. También felicitamos y esperamos que le va bien a Costa Rica y a Brasil, que son los 3 países que van a tener elecciones en Latinoamérica. Pero Perú, que tiene un alto componente indigenista, va a votar con blockchain. A la basura lo que es TEP, a la basura lo que es biométrico, porque el blockchain usted lo instala en todos los celulares y la propiedad privada de cada quien, meto mi número de identidad, y como me va a registrar el sistema ahora, ahí van a aparecer si estoy apto para votar, si estoy apto, y me aparecen desplegadas las 3 papeletas, y yo puedo votar nulo, puedo votar cruzado, puedo votar en línea, en blanco, y no vamos a necesitar mesas receptoras ni tráfico de credenciales, no necesitamos revisiones especiales allá en los centros de votación. Nos vamos a dar cuenta 15 minutos después de terminadas las elecciones. Yo no tengo que moverme de mi casa al centro de votación, porque desde mi casa lo voy a hacer, desde mi aldea, desde mi caserío. Y no vamos a usar papeleta, no vamos a estar comprando papel, no vamos a ocupar los militares para transportar nada, para que no cuiden nada, no necesitamos esas designaciones, no necesitamos entrar a licitaciones. ¿Y cuánto cuesta instalar el blockchain para votar en cada hondureño? Casi 2 millones de lempiras. Y nosotros gastamos 4.000 millones de lempiras en estas elecciones, que son las más caras y con los resultados más nefastos que hay, ¿verdad? Y yo usaba una ilustración mental ahorita, escuchando aquí al amigo panelista, ¿verdad? Filadelfo, que esperábamos después de todo esto. Pero aún, yo he visto películas donde una persona se salva con una pata de un muerto y la logra sacar, y con esa se la da a otro para subirla en un abismo. Y yo me estaba poniendo a pensar, bueno, por lo menos de un muerto logramos sacar el cuerpo vivo de otra persona para poder avanzar. Pero necesitamos cambiar con respecto a ello. Necesitamos establecer una figura de lo que sería el mandato revocatorio, separar las elecciones de que son municipales de las diputadiles y presidenciales. ¿Por qué tenemos que estar pagando la deuda política? ¿Por qué tenemos que estar soltando plata para elecciones internas de un partido que yo no voy con él? Entonces todas esas cosas ahí están y nos llevan a este tipo de cosas, donde después demostrado quedó en estas elecciones que no sirve ir a votar. Y no estoy hablando como persona que fue afectada, que le desaparecieron votos. No, me refiero a lo que sucedió ahorita, que es legal. Una persona perfectamente sin ir a elecciones nacionales ni primarias puede llegar al Congreso.
Eso es lo que quedó demostrado. Entonces, aquí hay una realidad. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Y esto es legalidad. Entonces, nos hace falta todavía tener más. Entonces, yo desde ahorita les puedo decir, si así vamos las cosas, por lo menos el año pasado que estuve acá les vaticiné que el señor Jorge Cálix iba a estar en el Congreso Nacional. Les vaticiné que el señor, señor Rivera, ¿verdad? El de los Chocollos iba a estar. Y les estoy vaticinando. Si eso está así, entonces es realidad que puede estar en el Congreso Nacional el señor Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández. No les extrañe en este Congreso 2026-2030. ¿Por qué? Porque nos hace falta todavía avanzar más. Algunos hablan de que una reforma electoral o una ley electoral. Si solamente me van a decir, mire, es que es para la segunda vuelta. No solamente es la segunda vuelta. Aquí hay cosas que tenemos que arreglar de esta democracia. Queremos más y mejor democracia. Los socialdemócratas somos así, y dispensen, pero así somos. Y los análisis nuestros son así. Entonces nosotros lo que queremos es que se fortalezca la democracia y la república, pero no puede ser que en un grupito de personas decidan lo que hay. Eso de que hubo en el Congreso Nacional es nefasto, ¿verdad? El que entrega ahorita. Esperamos que esa noche oscura, como dice la letra de nuestro himno nacional, en la atmósfera oscura se pierda, ¿verdad? Esos momentos, y esperamos que puedan recapacitar. Hay esperanza en estos jóvenes que quedaron, pero miro mucha persona vieja con las mismas cosas, y eso es lo que me preocupa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los que han sido los autores de estas desgracias de estos 20 años sean los solucionadores? ¿Cómo es posible que las personas que estamos viendo tienen señalamiento norteamericano, tienen señalamiento de justicia interna, sacamos volados a la Sisi y todos sabemos que esas decisiones son las que necesitamos, porque esto no solamente es social, es también económico, porque no podemos pensar en desarrollar la economía hondureña para que los compradores tengan bolsillo creando proyectos de desarrollo. O sea, queremos mantenernos con este status quo, ¿verdad? Un status quo económico que sí sigue creciendo la economía, nada más que a un 3.4%. Si hubiese un gobierno socialdemócrata crecería a 6%, nosotros sabemos cómo hacerlo, pero ese 3.4% se disminuye con la inflación, que se reconoce también, entonces más abajito todavía, no es cierto que crecimos 3.4%. Los niveles de percepción de la corrupción siguen manteniéndose. Entonces esto es una lucha, las expectativas acá será de que esto no sea lo mismo, pero me da tristeza escuchar cuando viene alguien y dice, como no le han puesto al alcalde estos votos, entonces no vamos a reconocer. Entonces aquí estamos usando la misma cosa. Bueno, y entonces este individuo ganó o no ganó. ¿Por qué tengo que utilizar yo el hecho de que para poder aceptar esto, si le reconocen la alcaldía, entonces sí vamos a votar por la Junta Directiva? Entonces esto no ha cambiado, pues. Imagine que vienen estrenándose y ya estamos en eso. ¿Por qué hay serias dudas, verdad? En Talanga, y tengo entendido que los contendores son hermanos. Increíble eso, ¿verdad? La política como divide. Y ahora es que este tipo de cosas, tiene que haber claridad de quién ganó y quién perdió. Si no, este gobierno va a ser muy débil. Esa embestida de maga que nos viene, porque va a ser bien fuerte, es tremenda. De repente habrá muchas cosas. O veo yo la posición de renuncia técnica del Partido Libre, y cierro con eso, y quiero dejarlo aquí. Para mí es una renuncia a ser diputados de la bancada de Libre, en el sentido de que no van a pronunciarse ni a favor ni en contra de lo que haga este Congreso. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Es una renuncia o qué? Bien, ok. Que no van a apoyar ni tampoco se van a oponer, pero bien que van a recibir la plata. Entonces, a mí el pueblo hondureño me está diciendo, quiero menos diputados. Fíjate, entonces, bueno, lo lógico es, o mal entendí de parte de ellos, porque entonces ¿qué van a ir a hacer? Si la única oposición es quedarse calladitos y no opinar, no verter proyectos y no decir nada a favor o en contra de lo que haga el bipartidismo, entonces ahí hay una renuncia técnica a la realidad de ser diputado.
¿Para qué va a ser diputado entonces? Y necesitamos disminuir los diputados. Así que yo quiero utilizar este tiempo, ¿verdad? Lo de la oposición, de llamarse al silencio, eso es absurdo, hombre. Se supone que ustedes deberían de dar situaciones, pronunciarse. Como no van a pronunciarse y levantar la mano frente a una cuestión, entonces están de compadre hablado, los tres partidos. Mire, van a empezar con esto y no, apúntelo, no van a hacer nada este año entonces con respecto a lo que serían las reformas electorales. Lo que pasa es que estos son papeles. ¿Para qué? Para no habilitar, porque si todos van entendiendo de que hay que hablar, entonces forzoso tendrá que haber una agenda para las reformas electorales. Pero aquí no caigamos en esa trampa de ese circo, que si no nos están en esto no lo vamos a aprobar o nos vamos a llamar al silencio. Y aquí, no sé, el Partido Libre tiene que estar claro. De 100 personas que fueron convocadas a votar, 44 se quedaron en la casa. 11 no votaron por ustedes. 21 votaron por el Partido Nacional y 20 votaron por el Partido Liberal. Le digo a los tres partidos, no se pueden poner a pensar de que ya no son la mayoría y que esta posición de dime que te diré y si no me das no te voy a aprobar acá, o nos vamos a llamar al silencio y nos importa un cacahuate lo que suceda en el Congreso Nacional y no nos vamos a pronunciar. ¿Cómo que no se van a pronunciar? Sí, entonces para eso es, pues, un diputado es para pronunciarse, levantar la mano y decir, pido la palabra, no estoy de acuerdo en esa ley, estamos proponiendo esto, más bien, en anteposición damos esto. Pero si quedan callados, a mí me preocupa eso y se lo digo, esas son las expectativas, dispénseme, pero esa es la realidad que hay. ¿Qué tan sólida puede ser esta alianza legislativa, licenciado? Tan sólida como lo que Omar acaba de decir, es decir, está cimentada sobre finalmente este reparto de influencia, ¿verdad? Entonces, sin duda, repito, si hay algo que los liberales y los nacionalistas tienen, es experiencia para este tipo de negociaciones. Crecieron, se fortalecieron en esto. Entonces, para mí el tema de fondo es estas negociaciones van a seguir beneficiando a una minoría o finalmente estas negociaciones van a entender esto que Omar también resumió, es decir, yo quiero ser optimista, es decir, uno puede irse por el lado de cuestionar, pero sin duda hay una pequeña oportunidad para reorientar. Y este contexto internacional es un desafío que nos obliga realmente a pensar en que tenemos que cambiar. En algunas cosas vamos a estar solos y eso obliga a los dos partidos tradicionales a pensar más allá, ¿verdad? Hasta ahora estas negociaciones se han basado no en el más allá, sino en el más acá y en el tilín-tilín, como finalmente se logró consolidar este discurso, ¿verdad? Yo creo que ahora no, tienen que pensar que 4 años transcurren, pero increíblemente 1460 días. Entonces, yo sí creo que hay cambios y es que el electorado hondureño es más reflexivo. Y si estamos apostando al sistema democrático y estos partidos se equivocan, dentro de 4 años puede haber una situación mucho más compleja, ¿verdad? Entonces hay que pensar en que el país, para resolver los problemas de pobreza y de violencia, yo diría yo, hablando de los problemas que más nos afectan, necesitamos cierta certeza, cierta certidumbre, cierta estabilidad en la institucionalidad, ¿verdad?, pública. Y por ello es que tienen que tener esta mirada de largo alcance. Yo sí creo que tienen que actuar responsablemente. Y sin duda, ¿verdad?, estas que no son señales pequeñas, pero sí señales que a mí me alarman, ¿verdad?, que crean que están por encima de la ley, ¿verdad? Yo creo que estos son mensajes muy negativos, que no benefician al país, pero finalmente les van a terminar afectando a ellos. Que alguien, y ojo, es debatible, pero también creo que es un buen tema,
porque ya está a la entrada. Podés no participar en proceso electoral, pero podés ser diputado, siempre y cuando sepas cómo es que se llega, ¿verdad? ¿Dónde están los hilos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mueven los hilos? ¿Cómo se mueven los hilos? Entonces, esos son malos mensajes. Porque entonces, si uno dice, si se llega por ahí, entonces mejor hagamos más hospitales con el pisto de las elecciones. Mejor reorientemos el dinero público y no gastemos en estas cosas. Entonces yo sí creo que es como la mirada que tienen que tener. Hemos logrado, yo digo, un respiro. Yo sí creo eso, creo que hay un respiro. Hay oportunidad de ver el país, todos los retos que tenemos, todas las dificultades, no con esperanza, ¿verdad? Pero sí con la posibilidad de entender que podemos cambiar. Porque la esperanza, yo no puedo tener esperanza en diputados que no han trabajado por cambiar el país. Y aquí yo digo que nadie puede decir yo tengo la varita mágica. No necesitamos todos, ¿verdad?, para poder hacer esto. Todos tenemos razón y todos estamos equivocados al mismo tiempo. Es decir, pero lo importante es ponernos de acuerdo y el Congreso Nacional es un espacio muy importante para este diálogo y ojalá que los diputados entiendan esto, ¿verdad? Que no están ahí para recibir privilegios, sino finalmente para legislar. Y yo no hablo, si ustedes quieren, a favor de los pobres, que no, pero que legislen para que el país tenga mayor seguridad y podamos ver los otros temas, porque esto trasciende a los diputados. Crecimiento económico, el tema de seguridad, repito, es un tema que requiere una verdadera unidad nacional. Sí. Y volvimos otra vez a la lista de países peligrosos. Sí. Este año... No, pero yo no necesito que me digan, ninguno de ustedes puede ir así como anda vestido a la flor del campo, sobre todo a las 6 de la tarde. No necesito salir en una lista para... Hay zonas de Tegucigalpa donde uno no puede circular. Entonces, por mucho que me diga que se redujo tal tasa, vivimos presos de un sistema de violencia que esto tiene que cambiar, ¿va? Porque yo tengo derecho a vivir en paz y sin miedo. ¿Y don Andrés qué piensa? Pues me parece que siempre van a existir dentro del Congreso mecanismos de control. Libre no fue capaz de armonizar los debates en el legislativo. No sé si estratégicamente Libre buscó anarquizarlo. Si esa era la intención de Libre, anarquizar el Congreso con algún propósito. Bueno, y uno se lo pregunta, ¿cuál podría ser ese propósito? Si tenemos en consideración que si fuera la continuidad, bajo métodos que no estuvieran en la misma Constitución de la República ni en la ley electoral, sino bajo mecanismos orientados a encontrar estos vacíos de la Constitución y de la misma ley electoral y hacer que precluyeran los plazos con el fin de buscar el continuismo. Digo esto pensando que en la campaña ellos desde un inicio estaban casi convencidos que su candidata no iba a alcanzar la aceptación popular necesaria para poder derrotar a un candidato como Tito Afura, por ejemplo, que optó por guardar silencio frente a esta sociedad anarquizada que pretendía Libre. Y no sé, Filadelfo y Omar, si coincidimos en algo, ¿no? Pero quizás voy a ser bastante extremo. Me parece que aquí ha habido una anarco-insurrección, no viéndolo como que se vayan a confundir que anarco, quiero decir narcotráfico, no. Sino la anarquización. Y de adrede, estructurada, ¿no? Sí. Y uno lo fue viendo cuando uno empieza a ver hecho por hecho. De pronto nos damos cuenta que estamos frente a una política de Estado inducida por el gobierno, orientada a la anarco-insurrección. Fíjate que al final uno se viene dando cuenta que las mismas alcaldías, algunas de las alcaldías, entre ellas la de Tegucigalpa, por ejemplo,
las estructuras de base que apoyan al DANA y apoyaban al Libre, no sé hasta dónde sea cierto, pero lo que ha trascendido es que algunos tenían salario bajo el esquema de supuestos proyectos que les pagaban, que andaban arriba de 1 millón de lempiras. Eso podría ser que uno lo diga, no, pero es poquito, ¿no? En relación a lo que arriba. 1 millón de lempiras. Sí, sí. Hay contratos de pequeñas empresas creadas por los líderes de los colectivos de Libre que sacaban de la alcaldía cheques arriba de 1 millón de lempiras. Entonces eso es lo que ha trascendido, lo estuve leyendo por el Heraldo. Incluso Melvin Ceballos fue al Ministerio Público a presentar una denuncia contra algunos medios de comunicación porque él alega que esas empresas eran legítimas, o sea, son legales, estaban dentro de una estructura Debidamente constituida. debidamente constituidas. Por lo tanto, ese dinero que salía era un dinero legal. Ahora, en la práctica eran funcionales estas empresas, estaban ahí. Eso tendría que saberlo el Ministerio Público en la misma denuncia que el mismo señor Ceballos fue a presentar, que me parece que lo hace con toda la voluntad de que esto pueda transparentarse. Pero te indica que efectivamente había una articulación a esta anarcoinsurrección que estaba también teniendo financiamiento directo por parte del Estado. El Congreso no fue ajeno a esta estrategia. Si nos damos cuenta, Raúl, el Congreso se quedó solo con el Grupo de Libre y el Partido Liberal y el Partido Nacional se fueron colocando al margen de una especie de conciliación estratégica que le permitiera a Libre poder legislar para alcanzar algunos objetivos, entre ellos la Ley de Justicia Tributaria. Pero me parece que la Ley de Justicia Tributaria no era más que una especie de enganche para hacerle a creer a las masas, como decía Filadelfo, no vamos a hablar de la pobreza, pero desde Libre se creía que éramos pobres porque los ricos estaban no pagando sus impuestos como se debe y buscaron por esa ruta una ley de justicia tributaria que nunca logró tener consenso en el Congreso Nacional para poder ser aprobada. Y nos vendieron la idea que entonces seguimos pobres precisamente porque los ricos están pagando menos impuestos y eso saca a Libre quizás de su génesis como partido político de izquierda, que en esa hibridación vamos a pensar entonces que ya nos estaba creyendo en que las contradicciones entre el sector productivo y los proletarios de carácter irreconciliable les iba a permitir a ellos tener una especie de dictadura del proletariado que al final diera con la posibilidad de tener un partido único que lograra conducir el país hacia el objetivo de desarrollo que ellos se proponían desde un socialismo que no funcionó, porque Libre se fue fragmentando internamente y fue perdiendo una especie de... se fue perdiendo el horizonte que les permitió a ellos tener una concepción de este Estado al cual se negaban. Yo leía con sorpresa que uno de sus líderes, no sé si era enlace entre presos políticos o era ministro de presos, que su última interés era comprarse una Hilux. Y cuando le preguntaron, ¿pero usted por qué quiere una Hilux? Entonces dijo, no, es que siempre he soñado con ella, ahora tengo la posibilidad de tener un salario para comprármela. Que a los 43 años quería jugar en segunda división. Efectivamente. Entonces nos fuimos viendo con este tipo de, ¿Cómo lo hace Omar? de escenarios. Sí, ¿va? qué barbaridad. Y de paso Libre luego no cumple con algunas expectativas que se planteó, porque pudo haber tratado de, en vez de tener un pleito por una ley de justicia tributaria, haber tenido un debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente, porque ellos se lo habían prometido en su campaña. Y hubiesen logrado buscar esa especie de conciliación con las otras fuerzas políticas en el Congreso y al menos decir, no fuimos a una Asamblea Nacional Constituyente porque la oposición no lo permitió. Pero hubiese sido un debate saludable, ¿no? Así como Boric, que Boric emprendió y aceptó la decisión mayoritaria efectivamente. de Chile.
Ellos se pierden en el horizonte porque al final empezaron sus funcionarios a salir del país, fueron a China, fueron a Euroasia. Me dice Alex aquí, espéreme que estoy arreglándola. Se equivocaron y punto por no leer lo que me puso. ¿Se equivocaron? Se equivocaron y punto. La gente les pasó la factura. Sí, efectivamente, claro. Iban, fíjate, no sé si lo viste, Chepe, pero se iban para Euroasia, regresaban, se tomaban fotografías y se vendían como los Illuminati, ¿va? Bueno, por cierto, dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas hay un grupo denominado los Illuminati, que ha estado trascendiendo últimamente, como los que estaban abanderados, ¿no?, para poder recorrer el mundo y vendernos a nosotros imágenes, pero no, la realidad de este país era otra, tal como tú la estás describiendo, tal como lo dice Omar, ¿va? Caminar, salimos de la calle, de la casa, miramos para los lados y es la misma realidad que venimos registrando desde hace un par de años. Yo sí siento que, y termino diciéndote que esa actitud de libre dentro del legislativo, de rechazo ahora a esa misma oposición que ellos tuvieron en el Congreso, no va a ser saludable. Están repitiendo lo mismo. Más bien es una oportunidad para reducir curules, porque ¿de qué sirve tener curules con estatuas de carne y hueso que no van a hablar y que no van a pensar y no van a oponerse? Pero eso les va a pasar la factura. Mira, ahora mismo... No, a nosotros nos va a pasar porque hay que pagarles. Pues. Entonces mejor no tengamos a curules. Pues. Sí, con la diputada de Lloro, que firmó... es una luchadora que viene desde los tiempos de Isleta, fíjate, Chep. Era la esposa ¿de quién? De Atilio Villalobos, que fue el secretario ejecutivo de la empresa asociativa campesina de Isleta. Y fue profesora del alcalde de Progreso. Y el alcalde de Progreso la secuestraron, le cortaron el pelo en Isleta, fue una víctima, viene luchando desde allá. La dama y ahora la están vilipendiando. La dama hay más otros es que consistente con su vida, hombre. Claro. Y entonces... ¿cómo se atreven a estarla juzgando? Es que son realmente... Y vas al legislativo para legislar. Los muchachos jóvenes que están llegando ahí quieren entrenarse. Claro. Quieren aprender cómo es ese debate. Y desde ahí ya hay una fractura en esta... con Libre. Y no sé hasta dónde le van a hacer fiel al coordinador nacional, que cuando se le ocurre los convoca para decirles cuál es la línea. Y lo hace de manera abierta. A mí me parece que el presidente Zelaya debería de ser un poco... más táctico, más estratégico, porque esa visibilidad de estar imponiendo una agenda a sus diputados viene a reforzar la idea que la gente tiene que este hombre es incendiario, que este hombre no le quiere hacer bien al país. Entonces yo creo que tiene que cambiar, ¿no? En el fondo, esa visión de un Libre orientado a incendiar el país, un Libre con un coordinador partidario que no le apuesta al diálogo, a la conciliación, sino que anda buscando las ventanas débiles que tiene la Constitución de la República y el resto de la normativa nacional, eso debe de cambiar si Libre quiere continuar. Es que, mire, pido la palabra. Por ejemplo, nosotros acá, como PINU Socialdemócrata, nosotros condenamos violentamente esa agresión que le dieron al diputado nuestro. Pues. ¿Y cómo y a razón de qué? Y le agarran la situación y le empiezan. ¿Y qué? Tal vez él salió y le dijo, se van. ¿Y cuál es el problema? Sí que me voy, pues. Y es que esa es la consigna. Entonces, y viene entonces y lo empiezan a agredir y le empiezan a golpear. ¿Por qué hicieron eso? ¿A razón de qué les da el derecho de venir a golpear? Entonces nosotros como PINU... Eso fue al Pollito Contreras, ¿no? Sí, entonces no es Pollito, el hermano del pollo. Él tiene una investidura, sí, porque se metieron al negocio del pollo, estamos de acuerdo. Pero él es diputado del PINU Socialdemócrata. Él salió con sus votos del PINU Socialdemócrata. Él participó en la contienda de Cortés con el PINU Socialdemócrata. Él puso la gente que le apoyaba con el PINU Socialdemócrata. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Entonces, todo el que no piensa igual que yo, entonces tengo que ir a golpearlo. ¿A razón de qué? Entonces nosotros condenamos eso y por eso si hay las decisiones penales con respecto a agresiones que se puedan dar por cuestiones políticas, debe de darse. Mire, yo pienso, aquí voy a diferir un poco. Godofredo Alvarado
Fajardo. Godofredo Fajardo, la gente votó por él. Sí. A mí me dicen, ¿quién debería de ser el presidente de este grupo? Yo se lo dije a usted. Es que él es un disruptivo que para llegar ahí no hizo componendas con nadie. La gente lo puso. Y si yo empiezo a ver los votos que tiene Godofredo con los votos que tiene Tomás Zambrano, tiene más Godofredo. Pues. Claro que por la representatividad y lo que corresponde. Pero aquí estamos hablando de cosas en las cuales a mí no me extrañaría realmente estas disrupciones. Debe de haber una situación, tal vez en lo que no estoy de acuerdo es el voto duro de la democracia cristiana. Para mí Karen Guandique representa el voto duro, porque el voto duro para mí es el de ideario, el de ideológico. Pero Fajardo es de reciente llegada, ¿verdad? Pero si me dice usted, Karen Guandique para mí es representativa de la lucha de la democracia cristiana. Conozco bien la historia de la democracia cristiana como partido aquí en Honduras. La conozco. Y no ha sido de tan fácil. Han tenido mártires, como los ha tenido también el Pino Socialdemócrata. Hemos tenido mártires nosotros. O sea, asesinados, pues. Entonces no podemos nosotros tener el último que hubo para mí, de Landa Verde, pues. ¿Verdad? En el caso, asesinado por hablar de lo que era correcto para una nación. ¿Verdad? Y todos en esta generación siempre pensamos que ese magnicidio nunca debió haber pasado, pero lo llevamos en la conciencia hasta la tumba. Entonces, hay cuestiones que no debemos de perder de vista. Este Congreso tiene que tener suficiente capacidad para entender lo que les viene. Ese afán fuerte de querer todo achicarlo y abrirse más a la economía, mucho cuidado. ¿Por qué voy a cerrar las oportunidades de acceso para la población para atenuar las cosas que hacen falta? Mire ahorita, yo soy hombre de la tercera edad y a mí hay negocios que me dicen, mire, no le podemos dar el descuento de la tercera edad porque usted está pidiendo factura. Sí, yo pido factura. O una u otra. Y le digo, ¿y a razón de qué? ¿Cuál es el problema? O sea, usted tiene que darme mi descuento y también darme mi factura con RTN. Y hay negocios en Comayagua, porque ya los miré ahí, manejan plata de comida enorme, que le están poniendo a usted como cliente a escoger una u otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos dispuestos a seguir las reglas. Traigamos eso de un negocio tan sencillo, ahora a la parte del Congreso Nacional. No, mire, es que yo sé que es correcto, pero ya sabes que aquí lo que tenemos que hacer es proteger los intereses del grupo. ¿Cuál grupo? Si por eso estamos pobres, pues. ¿Cuántos años llevamos pobres en la nación más rica de Centroamérica? Somos la nación más rica de Centroamérica, con la mayoría de población. Y aquí entendámoslo, pueblo hondureño. En Latinoamérica, cada vez que el 1% del PIB se baja 0.93, ni siquiera el 1%, pero es 0.93. ¿Saben cuánto baja en Honduras cada vez que un 1% del PIB sube? Solo 0.63. Hombre, esa diferencia es enorme. Aquí tenemos un problema de sistema, de estructura, que no permite que podamos crecer. Tenemos industrias que lo que tienen sí nos hacen crecer a 3.2, pero tienen poca mano de obra. No estamos incentivando la industria que tiene mayor cantidad de mano de obra. Eso lo quería estar en la agenda después de lo que serían las reformas electorales y cambiar ese reglamento del Congreso Nacional. Pero lo que estoy hablando de poder ayudar en la parte económica no se arregla porque hay una situación, y se lo dice alguien formado en gobernabilidad democrática. Las crisis políticas generan crisis económicas y las crisis económicas generan crisis sociales y las crisis sociales generan crisis políticas. Entonces, como estamos en una crisis económica fuerte, pero no queremos arreglar la crisis política porque queremos continuar con el status quo. ¿Cuál? Esto que estamos viendo. Licenciado Martínez. ¿Para dónde va Honduras? Va. Bueno, es la pregunta. No va entonces. No, perdón. Bueno, hasta hoy. Lo importante es que va. Bueno, hasta hoy quitaron al libre.
y volvieron los de antes. Sí, así es. ¿Sí? Es lo que la gente decidió. Entonces, Pero primero... y quitaron al Libre por marimbiada. Es que Fidelfo tiene un déjà vu así de eso. No, vamos a ver. Primero, perdón, la palabra anarquía significa anarquía sin leyes, ¿verdad? Es decir, una estructura, es decir, los anarquistas originales es que cuestionaban, ¿verdad? La ley y el Estado. Es decir, cuando el verdadero anarquista no cree en nada de esto. Por lo tanto, el anarquista no quiere ser diputado porque está en contra de eso. Eso es, yo no creo que en Libre haya anarquistas, ¿no? Porque quieren estar en el gobierno, quieren recibir lo que sí hay mucho caos, ¿verdad? para utilizar, son caóticos. Una buena parte de Libre todavía hoy debe estar en shock que perdieron el poder. Así es. Entonces, un poder que les permitía tener unos privilegios. Es decir, Claro. yo creo que esto es toral. Y bueno, el tema de fondo es que lo que debemos entender es que, repito, el electorado no es tonto. Libre hizo tan malas cosas que la gente prefiere volver al bipartidismo, ¿verdad? Creo que ese es el tema de fondo, ¿verdad? El tema de fondo. Porque últimamente estoy con eso de los refranes, ¿verdad? Los refranes resumen la sabiduría popular increíble, es decir, y entonces hay refranes como prefiero Viejo conocido. tal cosa a que vos me ofrezcas lo otro, ¿verdad? Prefiero a los cachurecos antes que Libre. Porque mucha gente lo vio de esta manera. Sí. Y es interesante, porque lo que estoy diciendo es ¿qué tan mal hizo Libre? No, exactamente, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí viene la reflexión de fondo para que la gente haya pensado de esa manera. Perdió 1 millón de votos Libre. No, sí. Y yo le digo, y no tienen que ver si los cachurecos hicieron fraude, no, tienen que ver que una parte importante del electorado hondureño dijo, no los queremos. Y yo le digo, porque he estado con gente y dice, es que el pueblo hondureño finalmente es tonto. No, hombre, yo creo que hay que respetar, porque si hay algo sin el blockchain, como nos habla aquí Omar, pero la gente se levantó, fue a votar e iba con una decisión así muy firme, ¿verdad? No los queremos, se van. Y en esto yo soy positivo, porque esa es la ventaja del sistema democrático, que los que nosotros, como dice el doctor Castro Badía, que decidimos sacar el gobierno de la caquistocracia, ¿verdad? Entonces, el pueblo hondureño lo decidió así, y hay que respetar esa voluntad, pero más que respetar, hay que reflexionar, óigame, qué tan malo era que prefieren a estos, que no es que sean buenos, que tienen su pasado. Sí, que tienen su pasado, y que por eso yo creo, quiero ser optimista en ese sentido, ¿verdad? Porque finalmente estamos transitando hacia un gobierno que tiene, repito, enormes retos. Y creo que va a ser el papel de nosotros, ¿verdad? Contribuir. Yo creo que sí hay ventajas, ¿verdad? Uno de los errores, a mí, capitales de Libertad y Refundación, es su gran capacidad de ser intolerante, ¿verdad? Nunca entendieron la crítica, porque querían que uno solo criticara al Partido Nacional. Y entonces, y si uno los cuestionaba a ellos, son cachurecos. Sí. No, estoy de acuerdo con A mí me dijeron así. No, Increíble. o le decían a otros, sos traidor. Sí. Bueno, a usted me imagino que... Traidor, Sí. cachureco. No, O sea, qué bueno lo habían dicho así. Estigmatizaron A mí me decían la capacidad golpista, me decían. Imagínate. No. Entonces, estigmatizaron la capacidad, y yo creo que
Por eso uno está de este lado, pues, para decir, mire, y no es que yo tenga la razón, pero yo tengo derecho a ver las cosas desde otra óptica y tengo el derecho a ser escuchado. Sí. ¿Verdad? No tengo la razón, Claro. pero el que está ahí en la cúpula, y creo que ese es para mí uno de los principales errores del Libre, esa capacidad de ser intolerantes. ¿Verdad? Y entonces ahí está la consecuencia. Y creo que es la gran habilidad de los cachurecos, y que los cachurecos en ese sentido, perdón, son más inteligentes. Porque vos les decís cachurecos, golpistas, lo que busquen. Mire, inteligente no sé, emocionalmente. ustedes son gente muy leída. Lo que dice él. No me digas, los cachurecos volvieron en 4 años. ¿Volvieron? En 4 años. Así es. Aprendieron, ¿verdad? No, lo que usted dije. Ay, entonces, no, el resultado es volvieron a ganar los cachurecos. Sí. Ahora, pero hay algo interesante en Libre, ¿no? Mira, Libre nace, como dicen ellos, en la calle, en una lucha social, y le fueron fiel a esas organizaciones sociales. ¿Cuáles? A las organizaciones ¿Cuáles? sociales. No, ese ¿Dónde fue el están? error. Ese fue el error, más bien. ¿Dónde están? Las cooptaron. Ah, bueno. Pero eso No, fue. ustedes no le fueron fieles, sino Yo, sí las cono- cooptaron. Las yo conozco cooptaron líderes de movimientos que no están de acuerdo con Solo lo que en usted la está diciendo. oficina de Ricardo Salgado No. salían más de 135 cheques para líderes sociales. ¿Cuáles líderes sociales? Salía otra gran cantidad de dinero para tener control de este movimiento social. Muchos de ellos lograron tener cargos dentro de la estructura ejecutiva del Libre. Eso dejó al pueblo sin esas voces históricas que tradicionalmente representaban sus intereses o servían de intermediarios entre el Estado y sus necesidades que ellos reclamaban. Eso lo logra, ¿no? Y no va a ser lo mismo con el Partido Nacional. Pero aún así, Andrés, miren, yo aquí voy a evocar, y qué bueno que estamos, una palabra que criticó a la revolución hondureña, es que de 1980, es que en Honduras no hay revolucionarios, hay revolucionarios. Se roban todo el pisto que uno da. Y eso es un informe muy interesante. Entonces, ahí se lo dejo. Para mí, Libre, no había revolucionarios, había revolucionarios en varias de esas instituciones y le dieron la espalda a un montón de gente. Mire, tenemos acá la muerte de un ambientalista, Juan López. En la impunidad. Y no cayó en la impunidad. Pues. Y entonces ahí, y si usted lo pregunta a los líderes, yo he hablado con líderes ambientales. Porque ahí habían varios y niveles. todos dicen que realmente es fulano de tal y que está siendo protegido por este gobierno. Cuando platicaba acerca de ello. Cuando vemos las divisiones, por ejemplo, hasta en la misma Universidad Nacional Autónoma, cuando estamos viendo las situaciones de ciertos sindicatos, dicen, no, ve, es que el poder marea, por eso hay que estar preparado para ello. Creo que el Libre estaba listo para hacer el cambio, porque sí, el Partido Nacional y el Partido Liberal lo hicieron, pero no estaban listos para mantenerse en este año y fue estrepitosa. Demasiado poder mareó e hizo perder a líderes que se supone, mire, jóvenes que nunca habían trabajado, nunca habían bregado como líderes sindicales que no saben lo que es una relación. Yo sí, yo fui dirigente sindical a nivel nacional y entiendo lo que es ser trabajador y lo que es ser ahora empleador, porque tengo mi empresa, sí puedo decir, pero usted no puede poner a alguien que nunca ha trabajado para poder hablar de temas, por ejemplo, de cultura laboral, de la justicia con respecto a ello, porque no lo va a entender, pues. Si usted empieza a ver gente que nunca ha recibido dinero y le empieza a dar todas las pleitesías de lo que son ese montón de carros blindados, mire, a todos les digo, agarren ese video del Congreso Nacional, perdón por decirlo, pero es que uno debe aprender de El Salvador, cuando entregan los del Farabundo Martí a lo que sería de Bukele, llorando, las diputadas y los diputados, llorando. No supimos, dice, llorando que dejaban el poder, eso es cierto, ahorita se van a entregar con respecto a eso, gente que creía que eran los mejores, que no escuchaban,
gente que hablaba en mesas de café de la explotación de los pobres, pero bien que no le pagaban el sueldo a la gente que les estaba guardando y limpiando la casa, que les daba la comida. Y no me digan que no. Ustedes estuvieron hablando acerca de liberar al pueblo y bien que explotaban la gente que trabajaba con ustedes y la miraban de menos. Las casas, recuérdenlo. Por eso uno cuando llega al poder debe estar bien claro. Y yo se lo restriego ahorita. Ahora van a ver lo que es estar en la llanura. ¿Por qué no los quisieron? ¿Por qué se quedaron 44 allá en la casa? Si tan buenos eran. Si tan necesarios eran para el país. Porque todo uno platica, uno ve, uno habla con el vecino y sabe cuál es el comportamiento. Simplemente, ustedes, como dijo alguien que sí yo respeto mucho, ¿verdad? Que fue un ministro del gobierno saliente. Y él lo dijo, ve, no nos vayan a decir que nosotros queríamos el poder, no para cambiar, sino porque teníamos envidia. Bien, pausa y continuamos. Los fondos departamentales dicen que los van a suprimir en el Congreso. ¿Qué piensa de eso? Me río. Estoy convencido que ya no se va a llamar fondo departamental. Solo le cambian. Pero que van a tocar fondo con esos fondos, sin duda, ¿verdad? Es decir, que el sistema no ha cambiado, ¿verdad? Y los diputados necesitan hacer proselitismo. El clientelismo no sigue siendo parte de la dinámica, de la cultura, ¿verdad? Política tradicional. Entonces, que es una aberración, ¿verdad? Y que debería eliminarse el fondo departamental, por supuesto, pero no me hago ilusiones, ¿verdad? Es decir, muchos diputados están ahí precisamente porque tuvieron este recurso y no van a renunciar. Yo ahí no estoy tan convencido de eso de voto duro y todas esas cosas. Finalmente, muchos diputados llegan ahí gracias a esos fondos que son nuestros. Es decir, yo coincido con Omar, ¿verdad? Les pagamos las elecciones internas a los partidos, pero también con los recursos públicos se financia. Y son de las cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Esa unidad de política limpia o la cerramos para no seguirnos autoengañando o le damos realmente colmillo, ¿verdad? Para controlar el financiamiento de la política. Pero el fondo departamental es una de las principales fuentes, así que con pena lo digo porque yo he estado en este grupo de actores que desde el inicio lo cuestionamos. Está evidenciado, ¿verdad?, que es mal utilizado este dinero, pero hay una relación ahí muy compleja, ¿verdad?, también, porque las comunidades, el gran problema es que el diputado está más cercano que el ministro, ¿verdad?, que llega. Entonces, el diputado en ese sentido supo ubicarse, ¿verdad? Es un vocero de esas necesidades que están a nivel de la comunidad. Entonces, pero eso distorsiona toda la gestión de los recursos públicos. Lo distorsiona todo, distorsiona el papel del diputado, que es legislar. Pero yo ahí también coincido con Omar, es que la mayoría de los diputados no entienden qué es legislar. Perdonen, pero esa es la verdad. Los verdaderos legisladores me sobran dedos de la mano. Y siempre ha sido así. Hablando del Pino, yo tengo un gran recuerdo de un diputado extraordinario del Pino por Cortés, ¿verdad? Toribio Aguilera. Toribio. En paz descanse. Yo cada vez que conversaba con Toribio eran cátedras de cómo se legisla, ¿verdad? Es decir, un maestro. Entonces, y también otro fallecido, Cachureco, pero mi amigo Raúl Pineda, ¿verdad? Uno realmente se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué es ser un diputado? Pero cuando uno conversa con otro, uno le da pena, ¿verdad? Entonces, ojalá. Y en todo caso yo creo que sí, porque el tema ellos lo sacaron, dicen que lo van a cerrar.
Yo le pediría a la prensa, les pediría a ustedes y a todos que nos sumemos a vigilar que eso realmente se cumpla. Sí, don Andrés, antes de darle la palabra, me dice don Ramón Espinosa, para analizar bien lo que puede pasar en Honduras en el corto y mediano plazo, el análisis no debe ser solamente sobre los partidos políticos y los que ejercen cargos de poder visible. Debe analizarse los intereses de los que realmente controlan el poder en el país, que son menos visibles, pero controlan sectores financieros, medios de comunicación, sectores religiosos, los contactos internacionales y las relaciones con Estados Unidos. Estos controlan el verdadero poder. Mel con su Partido Libre ha salido del gobierno 2 veces. Bueno, la primera fue con el Partido Liberal. No solamente porque no fueron capaces de conservar el apoyo popular, sino porque quiso ignorar el poder real, lo que yo les decía en la pausa a mis compañeros de panel esta mañana. ¿No, Andrés? Sí, y el mismo presidente Zelaya lo ha manifestado. Dice que él, en su primer gobierno, dijo, en algún momento, yo no gobierno. En realidad, no, yo no tengo el poder. Quien tiene el poder son otros grupos económicos poderosos. Pero entiendo que en esos grupos económicos poderosos, en este gobierno, también ellos han ido ganando espacio. Han ido colocando sus acciones, inversiones en, algunos dicen que los tienen en bancos, energía eléctrica y comunicaciones. O sea, esos 3 pilares son fundamentales económicamente y de ahí pues se define quién tiene el control del poder económico, que muchas veces entra en contradicción con el poder político, que fue lo que hizo el presidente Zelaya inicialmente. Tuvo una contradicción fuerte, no aceptó de alguna forma conciliar con ese poder económico y lo sacaron. Ahora de nuevo se da, a pesar de que ellos mueven algunas piezas dentro de esta estructura de poder económico. Bueno, la campaña fue enfrentar a las 10 familias. Efectivamente, ¿no? Y entonces ese le volvió a pasar factura, lo volvieron a sacar, si lo vemos desde ese punto de vista. O sea, ¿cómo logró entonces ese rechazo popular? Hay varias formas de verlo, incluso la forma o los detalles con los que ellos aparecían en los medios de comunicación. O sea, aparecían, si así se comportaban, como se comportaban en el medio de comunicación, también se comportaban en las instituciones públicas, iban ganándose de manera progresiva ese rechazo de la población. Ese rechazo del pueblo. Cuando nosotros atacamos al cardenal, no solo estamos atacando al cardenal, también el cardenal tiene otra gente que siente por él, que lo tiene como su líder, y esos también recibían de manera directa el golpe de las expresiones, tanto así que hay algunos que cambiaron hasta de apellido. No sé si ustedes oyeron hablar de Gerardo Torres, ¿no? Que le pusieron comandante Alcantarilla, porque se creía que cada vez que ese hombre hablaba, era terrible, pues. Digo, se creía que hablaba, porque últimamente no lo he visto, Raúl, en los foros de televisión, ¿no? Ha quedado mandando algunos misiles por las redes sociales, pero no, siempre bajo ese horizonte de creer que él era un perfecto ilustrado en las ciencias de la economía política, en las ciencias, bueno, incluso en el materialismo histórico y el materialismo dialéctico creían que ellos tenían la verdad. Y así como pensaban, también así actuaban en sus instituciones. Eso de manera progresiva fue ganándose un rechazo que sin lugar a dudas se concretó en las elecciones, porque quienes lo manipulaban, sin que ellos se dieran cuenta, entiendo, eran estos grupos de poder. Estos grupos de poder que ya, no sé, Omar, pero me parece que hablar en contra de ellos también es ganarte el rechazo como un miembro de una sociedad civil o como miembro de un partido político de oposición, ganarte el rechazo también de estas estructuras que al final pretenden lapidarte o estigmatizarte o señalarte que estás de este lado o estás del otro. Cuando nos damos cuenta de esto, personas como Chepe, entiendo que como Omar,
nosotros nos venimos quedando en el medio, aunque dentro de esa lógica no existen medios. O estás de un lado o estás del otro. Es un pensamiento binario. No estoy de acuerdo con él, pero hay gente que es así, ¿no? Claro. Sí. Yo sí creo que Libre tiene mucho por delante. A partir de ahora, después de esta lección que recibieron, es una lección vivida de entender cómo van a tejer sus nuevas alianzas políticas. Porque incluso fueron abandonando las alianzas, creyeron que sus alianzas que tenían hasta ese momento con un sector social, incluso con un sector gremial, eran perfectas, ¿no? Pero le fallaron. En la práctica le salieron fallando porque la gente empezó a ver aquello como no algo, como que no estaba dentro de la costumbre que tradicionalmente hemos tenido los hondureños de ver a las organizaciones como intermediarias entre el poder y su demanda. Aquí ya las mirábamos como parte del poder y nos señalaban entonces como que nosotros no nos queríamos ajustar a ese discurso. Y se fueron dando una serie de hechos que la gente empezó a verlo, ¿no? Mujeres agredidas, mujeres de oposición señaladas o lesionadas, pero el silencio de las organizaciones tradicionales de mujeres fue absoluto. Hubo alguna pincelada por allá para decir de que ellos habían observado y no estaban guardando silencio frente a este tipo de agresiones que constantemente estaban sufriendo algunos lideresas políticas y lideresas del movimiento civil hondureño. Yo creo que eso no estuvo bien. En este caso, vaya, la formación mía es pro empresa. Yo creo en que porque cualquier hondureño que quiere poner su empresa que lo haga, pues. Pero aquí lo que tenemos es una situación que ni siquiera llegamos a un capitalismo, es feudalismo, ¿verdad? Que está muy atrasado. Miren, aquí hay cosas que de repente es necesario hablarlas. Neoliberalismo, en esa parte, yo tengo un doctorado en negocios. Y el neoliberalismo, según lo que aprendí hoy, así es un divorcio del poder económico y el poder político. Pues cuando los dos están en la misma, no hay mercado libre, porque, vaya, sucede una situación que recuerdo que lo miré, me tocó investigar cuando trabajé hasta el 2004. Yo fui servidor público 23 años para el Estado de Honduras en la figura del Banco Central. Trabajé honrosamente ahí, me retiré ya en el 2004. Desde entonces me dedico a la vida privada. Pero me tocó investigar algo referente a una importación masiva de arroz. Y entonces al final mi veredicto fue en ese momento que era legal y cómo era posible si había quebrado a un montón de arroceros del Progreso, por ejemplo, que habían sacado permiso. No leo es que en el Congreso Nacional vino un señor y metió que había que dar una dispensa de entrada libre de arroz. Y este señor, ¿verdad?, entró estando Fito Irías, él de presidente del Congreso, y bueno, mi dictamen fue, ahí no hay ninguna dolo, aquí es legal. Entonces yo aprendí que cuando la parte política y la parte económica están ahí, no hay mercados libres, como se dice. Era un mercado cautivo. Y en ese sentido lo que necesitamos es apoyo para la MIPYME. La MIPYME aquí en Honduras es la que está sosteniendo todo. Aquí no nos hemos hecho entrado en una fatal decisión de guerra civil, porque la MIPYME de una u otra forma sigue sosteniendo como una muralla económica y también social, y por qué no decir la política también, para que podamos tener un desenlace fatal. La gente todavía tiene esperanza. Este gobierno debería de construir esperanza nacional. Este gobierno debería de saber que lo que debe de hacer es proteger, es gestionar, promocionar, fortalecer las MIPYMES, rurales o urbanas, no importa. Debemos de entrar a lo que sería aspectos de una alianza económica de mercado abierto con Centroamérica. Las decisiones del señor Donald Trump no van a terminar, nos van a clavar siempre aranceles, no importa lo que hagamos. Y entonces tenemos que estar claros con respecto a esa decisión. Las MIPYMES son la salida. Si el país decide poder, con el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, aprovechar la oportunidad de las MIPYMES a través de la Secretaría de Se Emprende, por ejemplo, que es una magnífica oportunidad,
Pero si empezamos a tirar, a proteger las grandes empresas, y estas grandes empresas están vendiendo sus bienes y servicios todavía a Centroamérica bien barato y a nosotros lo venden caro, como es el caso de la energía eléctrica, estamos en problemas. Aquí tenemos que hablar de eso. Tenemos que ver en las situaciones de comunicaciones, la inversión, si están queriendo tener la oportunidad de apertura de comunicaciones, y por qué no ponen en las escuelas una antena para que los niños puedan estudiar vía internet recibiendo clases online, para tener acceso a la educación de ahorita, pues, no la educación de allá de hace 60 años. Necesitamos entonces esos avances. Por ello, acá mi oportunidad de hablar y decir, si seguimos viendo las mismas personas que destacaron en el Congreso Nacional saliente y los vemos de vicepresidente, de secretaria, las mismas caras, olvídense, esto no va a cambiar nada. Esto lo que está trayendo es precisamente status quo. Y aquí sigo insistiendo, y lo digo siempre en su programa, estimado amigo, y le agradezco siempre por invitarme. ¿Quién está ganando tanto que todos podemos perder todo? No nos engañemos. El hecho de que se haya votado por el bipartidismo no quiere decir que no van a detener esas dos enormes tsunamis que vienen, como es MAGA, por un lado, en la parte política y geopolítica, pero hay una que es social, y eso se llama One Piece, que ha desestabilizado varios gobiernos del planeta y solo de jóvenes a pura convocatoria por medio de internet, donde ellos han quitado los gobiernos de países que se miraban más fuertes que el nuestro, más poderosos, más influenciados, inclusive hasta la misma Nepal, que era un satélite de China comunista. Ahora ya cambió todo eso. Y usted dirá, no, es que los gringos lo quitaron. No. Esos fueron movimientos sociales generacionales. Hay gente, los millennials y los centennials, que están hartos hasta aquí de estar viendo lo mismo de siempre, de estar viendo las caras de las personas que nos han robado, generacionalmente hablado, estos 25 años, y ahora quieren seguir mangoneando el Estado y tomando las mismas decisiones. Esa gente se está cansando. Esa gente fue la que no fue a votar. Si estamos hablando de por qué no votaron con el voto independiente, esos son los que están quedando. Y les voy a advertir algo. Cuando esa gente salga de la casa, no va a salir a tirar flores. Entonces aquí la labor de todo gobierno es que vivamos en paz, que haya desarrollo. No se votó porque los nacionalistas eran mejores. No, nada de eso. Simplemente están ¿Por qué votó la gente? ¿Por qué votó la gente? La gente lo que decidió era una cuestión que es lamentable. Por eso digo yo que necesitamos más y mejor democracia. Hubo más democracia, pero no mejor democracia. La gente votó por sacar a alguien y no por poner a alguien. Si la gente tan solo tuviera la diferencia eso, de votar por poner a alguien, qué tiempo Honduras vivieran tiempos mejores. Pero como nos han metido en la cabeza que hay que quitar gente y después no valga, es como cuando Nicaragua, después de Somoza, cualquier cosa decían, ¿no? Y mire cómo terminaron, pues ahora la persona que está en Nicaragua es peor que Somoza. Y ahora tiene la esposa. Somoza por lo menos la doña la tenía allá, ¿verdad? Ahora es la esposa y también él y también sus hijos. Entonces aquí tenemos que establecer especial acuerdo. Necesitamos mejor democracia. Y en esa mejor democracia, ahorita tenemos que fijarnos en los acuerdos que van a haber. ¿Quiénes van a ser los vicepresidentes del Congreso? El presidente. ¿Quiénes van a tener las secretarías? ¿Quiénes van a manejar las comisiones? ¿Quién va a manejar el comité de defensa que existe en la alcaldía, en el Congreso Nacional? ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién va a manejar lo que es el comité de seguridad, el de salud? ¿Sabían ustedes que este gobierno de la señora Xiomara, y yo tengo que decirlo, lamentablemente incentivó más el aparecimiento de la salud privada que la pública? Estos 4 años es donde han habido más centros hospitalarios privados inaugurados, inversiones a montones. ¿Y cuáles fueron los que tuvimos en la parte pública? ¿No les suena un poquito raro eso? O sea,
estuvieron cuidando más bien la inversión privada de salud, como lo hizo Juan Orlando Hernández al traer esos hospitales chatarras para que la gente no siguiera usando. ¿Por qué no hizo hospitales grises como lo hizo Bukele? Porque estaba protegiendo la inversión privada en salud. Aquí no nos engañemos, hay cosas que están sucediendo y la gente tenemos que darle salida. Pensamos que esta va a ser contención, pensamos que la gente solo 2 días se pone enojada y después que aguanta. No nos engañemos. El pueblo hondureño tiene un hasta aquí, se hartó de estos revolucionarios. Pero eso no quiere decir que va a amar a los que sean contrarrevolucionarios, porque si son contrarrevolucionarios, también van a robar. Y ahí va a haber una respuesta. Licenciado Filadelfo. Bueno, lo primero es que yo, sin duda, de los poderes fácticos y todo esto es una realidad, pero veamos, sería un ejercicio interesante, sobre todo teniendo a Raúl acá. En todas las administraciones públicas ha habido buenos ministros. Sí. Ha habido gente que ha llegado con el ánimo de servirle al país. Es decir, aunque existan poderes fácticos, si sos funcionario público y quieres hacer bien las cosas, se pueden hacer. Se pueden hacer. El ejemplo es que también se pueden hacer mal, ¿verdad? Y yo no creo que hacerlas mal es en contubernio con los poderes fácticos. Sencillamente hay gente que no entiende para qué es la administración pública. Para mí de esta manera. Entonces, yo creo que es parte de la democracia. Yo insisto, analizo el discurso del Partido Nacional, analizo el discurso del Partido Liberal. Sin duda no vamos a tener sorpresas en la integración de la directiva del Congreso. Ya hay acuerdos, pero estoy consciente de que en democracia la duda es fundamental y yo necesito poner en duda todo lo que se nos dice. Es decir, creo que es la contribución de nosotros, ¿va? Cuestionar, poner en duda hasta dónde llega este discurso, digamos, de que ya pasamos la etapa más difícil. Creo que no, y ahí yo creo, Andrés, que es importante, yo les digo, analizar las causas de la derrota, las lecciones aprendidas. Es un problema de libertad de refundación, no es mi problema. Son ellos los que tienen que sentarse a analizar. Y ellos fueron, cuando estaban como funcionarios, fueron muy intolerantes, ofensivos. Pero son ellos, pero yo no debo ofenderlos. Yo debo tratarlos con respeto porque al final de cuentas soy yo y mi integridad como ser humano, ¿no? Ni siquiera como político, aunque en el fondo es lo mismo. Entonces yo creo que la mejor contribución que nosotros podemos hacer, repito, es poner en duda todo el discurso que se está montando, ¿verdad? De que ya pasó lo peor. No, yo sí creo que hay una oportunidad, ese es el valor de la democracia, que se nos permita ser críticos, cuestionar y que finalmente el poder pueda entender. Y ahí, cierro con esto, hay la posibilidad de que personas que lleguen a la administración pública hagan una buena gestión. Y ojalá eso sea posible. Voy a hacer la pausa. Sí, vamos, Marco, a la pausa. Al volver le voy a preguntar a ellos el eslogan del Partido Nacional y de su candidato hoy presidente electo, Narria Fura, que está a horas de recibir la banda presidencial. Tito Fura decía, vamos a estar bien. ¿Qué piensan ellos tres si vamos a estar bien o no? Bien, ¿vamos a estar bien? Yo pienso que, como decía George Orwell, creo que es la revolución en la granja. Orwell. ¿Cómo se llama? Orwell. Hay unos que tienen, todos tenemos los mismos derechos, pero hay unos que tienen más que otros. Sí. Y en ese sentido, aquí se van a invertir un poco los papeles y seguro que algunos
van a tener más derechos que otros y no nos queda al resto que apostar en la continua lucha por reivindicar derechos que también nos puedan abarcar a los que tenemos menos, aunque debemos de tener iguales, ¿no? Quienes iban a estar un poco menos con los mismos amigos y compañeros de Libre, que los empalagó el poder y no lograron entender el fondo de la política como tal. O sea, y cuando digo el fondo de la política como tal es porque la política, como dice un buen amigo mío, un doctor en ciencias políticas, la política hay que estudiarla desde Aristóteles y desde antes de Aristóteles para saber frente a qué estamos, pero también hay que estudiar el comportamiento sociológico de la sociedad, esos reclamos permanentes que están en la agenda de los funcionarios del Estado y del Estado mismo, que los logra transversalizar como políticas de Estado. Cuando esas políticas de Estado son infuncionales y no responden a esta demanda social, entonces nos encontramos con problemas serios, incluyendo los mismos grupos fácticos de poder a los que nos estamos refiriendo acá. Esos grupos no solo son fácticos de poder económico, también tienen una influencia política poderosa, porque como agrupaciones sociales también tienen intereses políticos, y esos intereses políticos los traen a la agenda del debate no público, pero sí a la agenda de ese debate en donde nosotros muchas veces no podemos estar. O sea, no la vuelven tan visible, pero sí la sentimos. La sentimos en el ajuste estructural que va haciendo el Estado, el ajuste estructural de la economía, pero hay que tener algo también bastante claro y que nos debe de gustar. Y el pueblo no busca tantas palabras para poderse referir a ellos. Ahora lo sacan con 3 o con 4 palabras. Yo creo que cuando ellos dijeron fuera Job, castigaron en ese momento al Partido Nacional. Cuando ellos dijeron fuera el familión o se van, castigaron también al Partido Libre en el poder. Incluso aquí se habla de que castigaron a la izquierda. No se hace lo mismo cuando se dice que perdieron ellos y se castigó a la derecha. Vi un video que doña Xiomara abraza a alguien que está llorando porque se va. Y le dice que sí, claro. Y ella le dice que va a regresar. Que va a regresar, ¿no? Todo eso hay que irlo viendo, son simbolismos que de alguna manera van induciendo a la sociedad determinado comportamiento. No sé cómo les puede ir al Partido Nacional en el poder ahora, porque regresaron y como bien lo explicaba Omar, la gente no votó por el mejor, porque venga uno bueno. No, votó porque se van. Ahora esperemos que frente a ese que se van, el que viene sea mejor que el que corrieron, sea mejor que el que echaron, ¿verdad? Pues decía un amigo, cuando antes fuimos a visitar, cuando éramos niños, la casa de un vecino, y tuvimos un pleito ahí con los hipotes mientras jugábamos. Entonces vino Suamín, le decían, y le dijo a mi hermano, andate. Cuando llegamos a la casa, mi hermano llega llorando y le dice a mi abuelo, ¿y qué te pasa? No es que Suamín me echó, ¿va? Me echó, o sea, lo echó para afuera. Eso ha pasado ahora y esperemos entonces que el nuevo que ha llegado a la casa, Raúl, entienda estas lecturas, ¿verdad?, que a veces genera la población y que hay que saberlas interpretar para tener una visión más objetiva de la realidad y responder a ella. Pero todo va a depender del tipo de funcionarios. Si bien Libre tuvo una especie de alianza con algunos funcionarios dentro del movimiento social, me parece que el Partido Nacional no la va a tener. El Partido Nacional va a ser un poco más duro y entiendo que algunas recomendaciones que ya tienen para los ministros en la función pública vienen de estas estructuras fácticas de poder, que también son estructuras de poder político y hay que entenderlas como tal para poderlas interpretar. Gracias, don Andrés. Es un gusto que vuelva a venir al foro. Gracias. Gracias, ex embajador de Honduras en Cuba, don Andrés Pavón. Don Omar. Señor Narriafura, vamos a estar bien, suena bien, pero busque mejor bienestar
Y para el bienestar se necesita el bien ser y el bien hacer. Hay un proverbio hebreo, usted estuvo en Israel, y dice que el rey que se rodea de las personas correctas será un gobierno fuerte. Yo deseo lo mejor para usted y aquí al pueblo hondureño. Siempre lo que es correcto lo estaremos hablando. Aquello que es incorrecto lo estaremos hablando y también diciendo por qué. Cuenten con ello, porque ese es mi deber ciudadano. Y claro que quiero que el gobierno sea bien, del señor Afura, porque si él va a estar con éxito, espero que el país tenga éxito. Pero no nos defraude, no nos defraude. Gracias, don Omar García. Licenciado Filadelfo Martínez, gracias por atender la invitación. Un placer siempre, cuesta venir desde donde vivo, pero para mí es una oportunidad muy importante y sobre todo ahora me quedo con la frase porque puede ser bien mejor, como dicen en el pueblo, o bien jodido, ¿verdad? O bien peor. Entonces, ojalá, creo que sí hay una oportunidad, ¿verdad? Para intentar hacer los cambios. Los desafíos están ahí y tampoco es para de la noche a la mañana, ¿verdad? Es decir, pero qué bueno. Repito, el gran éxito es que se decía que íbamos a tener violencia, que no sé qué, que no, y estamos... la transición es... Perdón, licenciado, lo que le voy a decir, casi cometo un error en decir algo. No, iba a decir deme méritos. ¿Me acuerda que yo decía, no, es que no va a pagar nada? Así es. Tenía razón. Qué bueno, qué bueno. ¿Se acuerda que les dije? Así no, es. y no va a pagar nada, les dije. Sí, qué bien. Si Mel pierde va a hectáreas, a mí me decían que Mel tenía una conspiración con los chafas, que no va a pagar nada, les dije. Y hay que reconocer. También a Mel. Sí, hay que darle el conocimiento. Y yo les decía, Mel es un demócrata. Si le ganan, se va. No, que no sé qué, que tiene un plan. ¿Cuál plan? No tiene ningún plan. Si le ganan, se va a ir. Les dije. Y es cierto, aunque puede parecer demagógica, pero en democracia, si logran sacar las lecciones aprendidas, como los cachurecos pueden volver. Así es. Pero en democracia no el que gana lo gana todo, ni tampoco el que pierde lo pierde todo. Ojalá que todos lo Es parte de la entiendan así. dinámica. ¿verdad? Son 700.000 votos y son duros. Ojalá que todos lo entiendan así. ¿Pueden crecer? Bien. Volveré. Sí, por favor, su mensaje final. No, darnos por satisfechos de que no ha habido la violencia que se esperaba y ojalá realmente cumplan con este discurso de que vamos a estar bien. Bien, pendientes. El tiempo avanza rápido. Pronto sabremos si vamos a estar bien o no vamos a estar bien. Así está la política, así está Honduras. Hoy se instala el Congreso Nacional con Tomás Zambrano, el presidente, quien le colocará la banda presidencial a Narri Tito Azura. Partido Nacional, 4 años después, vuelve al poder. Buenos días, que estén bien, feliz fin de semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.